podría proponer que fuera azul. No, pero queda bonito rojo. Pero Gonzalo, ¿le gusta o mejor el verde? No, pues lo que ustedes se han tardado en escoger el color del metro, nosotros ya construimos la línea 3, ¿no? ¡Qué barbaridad! Qué ganas de perder tiempo. Nos vamos con las noticias del mediodía para actualizarnos de lo que está pasando en cada una de las regiones y por supuesto en Colombia y el mundo. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando rosario y yo. Hay noticia del momento urgente en Blue Radio. Blue, más que radio. Las noticias del mediodía en Mañanas Blue. 12 del día, 1 minuto, y nos conectamos con el servicio informativo de Blue Radio para que usted esté actualizado de lo que pasa a esta hora en Colombia. Siguen las críticas del gobierno nacional a los integrantes del Consejo Nacional Electoral que tienen en sus manos la discusión de la ponencia que podría abrir investigación formal y pliego de cargos en contra del presidente Gustavo Petro por irregularidades en la financiación de su campaña. Andrés Carmona. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, volvió a criticar al magistrado Álvaro Hernán Prada, uno de los investigadores ponentes ante la Sala Plena del Consejo Electoral y que está pidiendo la apertura formal de investigación y pliego de cargos. Señaló que se hace evidente la oposición y animadversión del magistrado Prada en contra del proyecto del presidente Petro, por lo cual debió declararse impedido. Así como a mí no me gusta que un magistrado del Consejo Nacional Electoral de un partido de oposición tome este tipo de decisiones, tengo que decir que igual sería muy delicado que un magistrado que represente al pacto histórico tome decisiones con un partido de oposición. Pero además hay un elemento adicional. El señor magistrado que tomó esa decisión fue un militante activo de una campaña contra Gustavo Petro. El ministro señaló que está de acuerdo con buscar un consenso en los diferentes sectores políticos de cara a modificar a través de una reforma política la estructura del órgano electoral, ya que considera que el mecanismo a través del cual los partidos se investigan y se juzgan a sí mismos ya es inviable. 12 del día, 3 minutos. Gracias, Andrés. Entre tanto, en medio del escándalo en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, la representante de la Cámara, Jennifer Pedraza, presentará una carta para exigir la renuncia del presidente de la Cámara, Andrés Calle. La congresista dice que va a buscar que sus colegas, incluso de otras bancadas, pues firmen esta solicitud. Carolina Otero. El vínculo del presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, con el escándalo en la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres le ha costado ya varias implicaciones con los miembros de la Cámara de Representantes. Y es que recordemos que el ex subdirector de esa entidad, Sneider Pinilla, aseguró que le entregó dinero a Calle y también a Iván Name, el presidente del Senado, con el fin de favorecer reformas sociales del presidente Petro. Es por eso que la representante Jennifer Pedraza radicó una solicitud que espera que otros congresistas también firmen con el fin de pedir la renuncia de Calle a la presidencia de la Cámara de Representantes. Yo espero que el Congreso pues haga respetar la división de poderes y suscriba esta solicitud de renuncia del presidente de la Cámara, Andrés Calle, y ojalá otros senadores la promuevan en el Senado de la República frente a Name. Y referente a eso es importante mencionar que el presidente Calle hizo presencia en la plenaria de la Cámara de Representantes durante esta semana. Sin embargo, durante las sesiones no dijo ni una sola palabra. Guardó total silencio referente al escándalo en la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres, donde había salido salpicado. 12 del día, 5 minutos. En una carta firmada como rector de la Universidad Nacional, José Ismael Peña hace un llamado al presidente Gustavo Petro y a la ministra de Educación, Aurora Vergara, para buscar acuerdos que permitan adelantar las reformas que necesita la universidad. Nicolás Rodríguez.
Peña se enfoca en la reforma a la Ley 30 de 1992, que sería el sustento para habilitar nuevas formas de gobierno en las instituciones públicas de educación. Dice Peña que está en firme su voluntad para buscar acuerdo entre el presidente, la ministra y toda la comunidad universitaria para llevar a cabo el proceso de construcción institucional. Y en la carta también hay un llamado directo a quien es su principal opositor, Leopoldo Múnera, para que él, como cabeza del movimiento estudiantil, esté abierto a una agenda de discusiones para construir una nueva cultura de participación y democracia en la universidad. Peña cierra la carta diciendo lo siguiente, abro comillas: construyamos colectivamente la solución a esta dolorosa crisis, y cierra firmando como rector de la Universidad Nacional. 12 del día, 5 minutos, y en el Tribunal Superior de Bogotá hay noticia importante porque ratificó la condena a 10 años de prisión contra los policías Gerson Castellanos y Wilmer Torres por el delito de constreñimiento a la prostitución, recordemos, por este caso muy famoso de la comunidad del Anillo. Juan Esteban Quintero. Según la investigación de la Fiscalía, durante 2005 y 2006, el entonces coronel Jair Castellanos, quien ejercía como jefe de seguridad en el Congreso de la República, visitaba la Escuela de Cadetes de la Policía General Santander para entablar relaciones con jóvenes y ganar su confianza. A través de regalos y salidas, los persuadía hacia actividades sexuales. 5 alférez bajo amenaza se vieron involucrados con Castellanos, quien recibió la pena en prisión por un juez en Bogotá. Por otro lado, el coronel Wilmer Torres, quien ocupaba el cargo de mayor en ese entonces, abusó de su autoridad como jefe de sección en la General Santander para intimidar a las víctimas y facilitar su salida de las instalaciones de la escuela, auspiciados por Castellanos. Tras una decisión de primera instancia, hoy el Tribunal Superior de Bogotá mantiene esa sanción de 10 años de prisión. Los abogados de los policías tendrán la opción de apelar la decisión mediante un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia. 12 del día, 7 minutos, y fueron capturados en Cali y Jamundí 21 integrantes de la banda Los CAT, responsables del secuestro de 16 comerciantes. A través de redes sociales ofrecían a bajos precios maquinaria amarilla como pretexto para secuestrar a las víctimas, golpearlas y torturarlas. Lina Vera. 34 diligencias de registro de allanamiento realizadas en los barrios Santa Fe, Nueva Floresta y Atanasio Girardot en Cali y en Jamundí fueron capturados 21 de los señalados integrantes de esta organización ilegal. Los elementos de prueba indican que estas personas, al parecer a través de las redes sociales, ofrecían a bajos precios excavadoras, retroexcavadoras y otras variedades de maquinaria amarilla, y en algunas oportunidades predios. Posteriormente citaban a los interesados a Cali, Candelaria, Jamundí y Palmira para secuestrarlos. El coronel Carlos Oviedo, comandante de la policía de Cali. Ellos los llevan a viviendas que tienen rentados en conjuntos residenciales y en zona rural, y ahí los obligaban, a enviar mensajes a los familiares. También esas personas los agredían y esas fotografías obviamente eran enviadas a las familias. De diferentes partes del país como Boyacá, Antioquia, Cesar y Santander, los compradores viajaban para concretar los negocios. Esta banda les exigía a sus familiares entre 200 y 300 millones de pesos para dejarlos en libertad. Entre tanto, la Justicia Especial para la Paz recuperó 42 estructuras óseas con signos de violencia en un osario ubicado en Samaná, en el departamento de Caldas. Mateo Piñeros. Durante 17 días, la JEP realizó una intervención en el cementerio de San Agustín, en Samaná, Caldas. En este proceso se recuperaron un número significativo de estructuras óseas y 42 de ellas tienen signos de violencia que tendrían alguna relación con el conflicto armado colombiano. La JEP presume que estas estructuras podrían pertenecer a personas desaparecidas en el marco del conflicto armado, especialmente en el departamento de Caldas, y por eso Medicina Legal ya asumió el caso con el fin de lograr la identificación de las personas. En total se hallaron más de 830 cuerpos, sin embargo, no todos pertenecerían a personas desaparecidas en el marco del conflicto. Y la policía logró la incautación del alijo de heroína más grande de los últimos 2 años en el sur del país. Los detalles los tiene usted, Miguel Garzón. La incautación ocurrió en zona rural del corregimiento de Santa Fe, jurisdicción del municipio de Buesaco, en Nariño. Allí la Policía Nacional, junto a la Fiscalía, la DEA y el Ejército, logró la incautación de 53,5 kilos de heroína. La droga estaba en una humilde vivienda y tenía como destino inicial la ciudad de Guayaquil, en Ecuador, para luego ser enviado al mercado de los Estados Unidos. Esta sustancia pretendía ser empacada en presentación de dediles, que son como dedos de guantes de silicona, para ser transportada por pasos y caminos terrestres
irregulares en zona fronteriza con Ecuador. Según los estimativos de la Dirección Antinarcóticos, el cargamento alcanzaría un valor de 802 millones de pesos en zonas de producción, pero ascendería a 3,7 millones de dólares en el mercado internacional. La investigación, que se adelanta en cooperación binacional con Ecuador contra el narcotráfico, muestra una posible vinculación de una organización multicrimen transnacional que utilizaría marquillas con el logo de un club deportivo de Guayaquil. Dentro del registro y allanamiento fueron recolectadas cerca de 1.000 de estas marquillas. Y vamos al departamento de Antioquia porque el gobernador Andrés Julián Rendón pidió nuevamente al gobierno nacional que se levante el cese al fuego con los grupos al margen de la ley. Héctor David Santamaría. En medio de un encuentro llevado a cabo entre gobernadores y alcaldes de las ciudades capitales de Colombia, el gobernador Andrés Julián Rendón ratificó la petición que le ha hecho en repetidas ocasiones al gobierno nacional, levantar el cese al fuego. Aseguró que la decisión del ELN es preocupante para las diferentes regiones. Esto fue lo que ha dicho el mandatario de los antioqueños. Urge el gobierno nacional tome una decisión rápida en materia de cese al fuego, que liquide esa disposición administrativa que requiere las manos amarradas a la fuerza. A los soldados y policías de Colombia les queda muy difícil pelear con las manos amarradas. Rendón aseguró que la fuerza pública no puede esperar a identificar qué grupo delincuencial tiene al frente para tomar acción y que ante inoperancia se les complica, según el mandatario, poner el orden en el departamento. Y debido a las fuertes lluvias, el IDEAMAN emitió una alerta roja en 8 municipios del departamento del Cesar por deslizamientos de tierra. Mohamed Osman. En alerta roja se encuentran los municipios de Aguachica, Codazzi, Las Aguas de Birico, Chiriguaná, Pelaya, Pailitas y Tamalameque en el Cesar por los deslizamientos de tierra presentados tras las fuertes lluvias que se registran en el territorio. Petra Romero, jefa de la Oficina de Gestión del Riesgo del Cesar, indicó que se están atendiendo todas las emergencias. Como hemos venido adelantando algunos encuentros con los coordinadores, capacitaciones y sensibilización en las comunidades y reuniones permanentes en mesas de trabajo con los organismos de socorro. Sin embargo, desde la gobernación del departamento del Cesar estamos avanzando en proyectos que puedan llegar a mitigar de alguna manera estos efectos causados por estas inundaciones en esta temporada de lluvias. El IDEAN advirtió a las autoridades de tener especial atención a las crecientes súbitas que se registran en los ríos Guatapurí y Vadillo, al igual que la cuenca alta del río Cesar. Y abren investigación a un bombero de Bucaramanga por presunta agresión a una mujer dentro de la estación. El denunciado se defiende mientras que las denuncias en su contra crecen en otras supuestas agresiones. Julián Mejía. En un video de una cámara de seguridad de la estación de bomberos de Bucaramanga quedó registrada una presunta agresión por parte de un bombero de esta ciudad, identificado como Carlos Daniel Duarte, contra una mujer. Según la información conocida por Blue Radio, el hecho habría sucedido en diciembre de 2022. Sin embargo, hasta ahora se estaría activando la investigación. Diego Rodríguez es director de bomberos. De unas agresiones entre el personal, los cuales están en su trámite de investigación disciplinaria correspondiente. En diálogo con Blue Radio, el bombero Carlos Daniel Duarte respondió a las acusaciones. Y pues habían diferencias, pero nunca llegó al tema de la agresión física. ¿Qué pasó? Que en ese momento pues nos chocamos y pues ella también me hace como un lance de un golpe. El bombero acusado de la presunta agresión también cuestionó que la denuncia se conociera año y medio después de los presuntos hechos. La noticia internacional. Desde la Plaza Roja en Moscú, Vladimir Putin advirtió durante la conmemoración de la victoria soviética frente a los nazis en la Segunda Guerra Mundial en 1945 que las fuerzas nucleares rusas estratégicas están siempre en alerta en medio de tensiones con Occidente por el conflicto en Ucrania. Rusia hará todo lo posible para evitar un enfrentamiento global, pero al mismo tiempo no permitiremos que nadie nos amenace. Nuestras fuerzas estratégicas nucleares estarán siempre en alerta, dijo el presidente ruso. Putin aprovechó el desfile no tan poderoso como en años anteriores porque sus tropas están en el frente de batalla contra Ucrania y acusó a Occidente de provocar conflictos en el mundo, enemistad entre naciones y de restringir los centros soberanos de desarrollo. La noticia deportiva. La noticia deportiva llega desde Europa. Pelado Sánchez, ciclista español del Movistar Team, ganó la sexta etapa del Giro de Italia, una dura fracción de 180 kilómetros que finalizó en Rapolano Terme y que incluyó 2 ascensos de cuarta categoría y 3 tramos de pavé. Esta victoria es la primera del Movistar en esta edición del Giro. El mejor colombiano en la etapa fue Daniel Felipe Martínez, quien cruzó noveno a 29 segundos. Con esto se mantiene en el podio de la carrera en tercer lugar. El colombiano está a 47 segundos del líder y gran favorito del esloveno Tadej
Pogacar. Para redondear el gran giro de los colombianos, en el top 10 hay 2. Einer Rubio en la 5ª posición y Esteban Chávez en la 10ª casilla. Las principales tendencias en redes sociales. A esta hora es tendencia en redes sociales Festival Cordilleras. Este se realizará el próximo 14 y 15 de septiembre en la capital colombiana, específicamente en el Parque Simón Bolívar, que fue elegido para la celebración del evento, siendo esta su 7ª edición, su 3ª edición. A partir de hoy ya está disponible la venta de las entradas y el cartel oficial que se menciona cada uno de los artistas que se presentarán. En redes sociales también hay expectativa por parte de los fanáticos que ya empiezan a adquirir sus boletas. Esta y más información en bluradio.com. La polémica sobre el Real Madrid y el partido de semifinal de la Champions. Es una polémica que va a acompañar a este partido sin duda alguna. El Real Madrid se queja de que a ellos también se les anuló un gol. Las dudas están ahí sobre si ese gol debió o no subir. Hoy las redes sociales se llenan de imágenes donde se muestra que había fuera de juego por apenas una rodilla, pero en cualquier caso el resultado del partido ya es inamovible y el Real Madrid se encamina a su 15ª Copa de Europa. Y en Mañanas Blue continúa el análisis y el debate. Dirige Camila Zuluaga. 12 del día, 16 minutos. Les damos la bienvenida nuevamente a quienes estaban en sus noticias locales en Barranquilla, en Cali, en Bucaramanga y por supuesto también en Medellín. Gracias por seguir conectados con nosotros a la emisión central de Mañanas Blue. Nosotros habíamos dicho más temprano, Gonzalo, que íbamos a hablar de las elecciones en Venezuela y es que son exactamente ¿en qué fecha? 28 de julio. De julio. O sea, nos quedan 2 mesecitos, señora. 2 meses larguitos. Recuerda que tenemos ahorita el 19 de mayo elecciones en Dominicana, luego el 2 de junio elecciones en México y el 28 de julio en Venezuela. Las elecciones en América Latina. Sin embargo, uno de los temas que son supremamente sensibles durante cualquier elección, y lo vemos nosotros también aquí, es el trato a los medios de comunicación. La Fiscalía en Venezuela, Gonzalo, nuevamente emprende un ataque contra los medios de comunicación. ¿Ahora contra quién? Pues contra el portal Armando Info, un portal que de alguna u otra forma ha cobrado notoriedad no solo en Venezuela, sino en América Latina por la investigación que en su momento hizo acerca de todo el entramado de los CLAP, esas cajas de comida que entregaba el gobierno de Venezuela en su momento y que estaban manejadas por el señor Alex Saab. Ahora, usted sabe, Camila, que hubo todo un entramado de corrupción, de defalco, con una lesión patrimonial al Estado venezolano que asciende a los 8.000 millones de dólares a través de la trama PDVSA Cripto. Y esta trama en la que había involucrados diputados, empresarios, miembros del gobierno, estaba liderada, al parecer, y digo al parecer porque uno puede dudar a veces de la justicia venezolana, por el expresidente de PDVSA y exministro de Petróleo Tarek El Aissami. Pues bien, ahora lo que dice el Ministerio Público venezolano a través de su fiscal Tarek William Saab es que Armando.info, este medio de comunicación, habría recibido plata dentro del entramado de corrupción de PDVSA Cripto, había recibido plata del propio Tarek El Aissami para que el medio hablara mal de Tarek El Aissami como ministro y como presidente de PDVSA, algo que obviamente ya el medio de comunicación y los defensores de derechos humanos y de la libertad de expresión en Venezuela y fuera de Venezuela han desmentido categóricamente. Roberto Denis es el periodista y el director de armandoinfo.com y de hecho nosotros hemos hablado en otras oportunidades con Roberto para hablar de esa investigación de los CLAP, de todo lo que pasó con Alex Saab, su relación con Colombia, con Barranquilla y con el gobierno de Nicolás Maduro. Roberto, bienvenido, mil gracias por estar en los micrófonos de Blue Radio nuevamente y pues toda nuestra solidaridad con usted y con su equipo. Gracias a ustedes por el interés y nada, un gusto estar con ustedes. Yo sé que puede sonar retórico hacer esta pregunta, pero me parece importante hacerla y es, ¿por qué cree usted que el fiscal se está yendo en contra de ustedes en esta oportunidad? Es decir, ¿qué es lo que hay detrás para hacer esas acusaciones? A ver, yo creo que aquí hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, en Venezuela desde hace años no tenemos, digamos, un sistema judicial independiente. Es evidente que el señor Tarek William Saab, fiscal general de la República, responde a intereses políticos,
responde cualquier caso que él maneja, y lo hemos visto en los últimos años, digamos, no se hace nada sin cálculo político, está hecho todo desde lo político. En este caso de nosotros, digamos, esto es algo que nosotros hemos calificado de disparatado, absurdo, pero no por ello menos grave, porque al final es el fiscal general del país criminalizando la tarea de nosotros como periodistas, criminalizando el trabajo que hemos hecho durante años en Armando.info. Me gustaría recordarle a ustedes y a la audiencia que tanto los 3 editores fundadores de Armando Info como yo, justamente por las investigaciones sobre Alex Saab, estamos en el exilio desde el año 2018. Nos fuimos de Venezuela por investigar la colosal corrupción que rodea al régimen chavista desde antes y ahora en tiempos de Nicolás Maduro. Y en el caso concreto, que aquí es lo más disparatado, en el caso concreto de toda esta trama de corrupción de PDVSA que provocó la caída en desgracia de este antiguo héroe revolucionario, el señor Tarek El Aissami, si hubo un medio que publicó lo que estaba pasando en PDVSA, fuimos nosotros. Desde noviembre del año 2022 fue el primer reportaje donde publicamos que una serie de intermediarios se estaban llevando el petróleo venezolano. Se lo llevaban, pero el dinero no entraba a las arcas de PDVSA, no entraba a la caja de PDVSA. Eso lo publicamos nosotros incluso antes de que el fiscal general Tarek William Saab decidiera supuestamente abrir una investigación. Y todo lo que hemos visto desde el año pasado, cuando comenzó la supuesta investigación judicial de esto, hasta ahora con esta acusación en contra de nosotros, ha sido un manejo político de la fiscalía y del señor Tarek William Saab. Justamente yo le quería preguntar a Roberto sobre ese actuar de Armando.info, porque lo mismo ocurrió con las investigaciones que ustedes publicaron acerca de los CLAP y de Alex Saab. Empieza la persecución en contra de ustedes cuando publican estos trabajos que golpean la imagen chavista. Básicamente lo que hay que decir es que esto es una retaliación política frente al periodismo investigativo en Venezuela. Es evidente, yo creo que esa es la mejor definición. Esto es una retaliación, esto es, si lo quieren ver, es una especie de una suerte de venganza. Ya en la cobertura del caso Alex Saab, un día antes de que extraditaran al señor Saab desde Cabo Verde a los Estados Unidos, la casa de mis padres fue allanada en Caracas. Un día antes, o sea, solo horas antes de la extradición, la casa de mis padres fue allanada en Caracas y supuestamente me estaban buscando a mí, cuando es público que desde 2018 me fui de Venezuela. Y ahora esto también ocurre, y no es casualidad tampoco, pocos días después de que nosotros presentamos y le anunciamos a nuestra audiencia que el próximo 14 de mayo vamos a estrenar un documental que tiene cosas inéditas, que tiene nuevas revelaciones sobre Alex Saab, un documental que estamos produciendo y haciendo en conjunto con PBS, la televisora pública de los Estados Unidos, para el reconocido y prestigioso espacio que ellos tienen llamado Frontline. Esto nosotros lo hicimos hace unos días y vemos que ayer sale esta respuesta del señor Tarek William Saab. Como digo, es absurdo, es disparatado, es inverosímil, pero sí, es una criminalización y una retaliación evidente al trabajo que hacemos como periodistas de investigación. Claro, Roberto, pero si lo hacen es por alguna razón. Si lo hacen es porque creen que puede tener de pronto un impacto en, qué sé yo, las votaciones del próximo 28 de julio, o porque, no sé, ¿por qué lo pueden estar haciendo? Porque es muy difícil darle credibilidad a esa versión, pero lo están haciendo. O sea, ustedes tienen un prestigio que se han ganado por sus investigaciones, y yo creo en lo personal que porque salga el fiscal a decir eso, ese prestigio no lo van a perder. Pero ¿qué tipo de impacto están buscando ellos al hacer eso? Es una buena pregunta, y nosotros nos las hacemos mucho porque la verdad es tan absurdo que cuesta imaginar que hagan tamaña insensatez, pero la terminan haciendo. Yo creo más bien, quizás hay algo de cálculo político, no lo sé, pero tú lo asomabas en tu pregunta, quizás hay algo de eso, pero yo creo más bien que aquí estamos en presencia de un régimen totalitario, autocrático, que no tolera ningún espacio que ellos no controlen. Si uno ve la realidad de los medios de comunicación hoy en día en Venezuela, los pocos medios independientes que sobrevivimos, que existimos, somos medios digitales, que fundamentalmente tenemos en las redes sociales nuestras plataformas de difusión. Nosotros, no hay hoy en día grandes medios, televisión, periódicos, radios que sean independientes, que no estén censurados o autocensurados. Y yo creo que es evidente que el trabajo que hemos hecho durante
casi 10 años que estamos por cumplir en Armando Info, digamos, nos ha colocado en esa audiencia que tiene acceso a todas nuestras plataformas, nos ha ganado, como bien decías, un prestigio, un reconocimiento. Y al final nos ha convertido en esa suerte de piedra en el zapato, digamos, para el régimen de Nicolás Maduro, porque, como digo, hemos revelado muchísimos casos de corrupción que tocan, digamos, a lo más alto del estamento político chavista. Y esto incluye a Nicolás Maduro con el señor Alex Saab, pero incluía lo que publicamos de Tarek El Aissami, el manejo que estaba ocurriendo en PDVSA y todos los intermediarios que se estaban enriqueciendo y beneficiando con dinero que debía ser del petróleo, claro, digamos, de los venezolanos. Pero, digamos, tratando de elaborar conjuntamente una razón y en la misma línea de la pregunta que le hacía hace un momento, yo quisiera que usted le explicara a la audiencia si todas estas denuncias que ustedes hacen las pueden ver las personas dentro de Venezuela y tienen, digamos, libertad para hacerlo, porque yo sigo pensando que están buscando de alguna manera que ese documental que ustedes van a sacar no incida de pronto en la intención de voto de los venezolanos, porque de pronto están temiendo que de verdad la popularidad sea tan baja que no logren la votación que requieren y les toque hacer un fraude superior. A ver, yo creo que hay una mezcla de factores y digamos, no quito, digamos, el componente político que asomabas en tu pregunta antes. Yo creo que sí hay algo de eso, seguramente, pero creo también, como digo, que hay esta mentalidad totalitaria que se refleja en que no toleran nada, digamos, que pueda ser revelador, que pueda ser, digamos, demostrar una realidad, demostrar lo que está pasando en el país, porque lo ven como una amenaza. El chavismo ve desde hace años, no solo ahora con Nicolás Maduro, ve a los periodistas como enemigos del Estado. O sea, no ve al periodista, digamos, como alguien que está haciendo un trabajo, que publica unas denuncias, vamos a ver si son ciertas, vamos a investigarlas. No, literalmente nos ven como enemigos del Estado. Y quizás en este momento político que está viviendo Venezuela, con esta elección presidencial a las puertas, con una bajísima popularidad de Nicolás Maduro, con las facciones internas del chavismo, y ya lo vimos con el caso de Tarek El Aissami, peleándose de forma intestina a lo interno, quizás, digamos, el hecho de que haya publicaciones impactantes, reveladoras, como las que podemos hacer nosotros, los pone aún, digamos, en una posición más de nerviosismo, más de inestabilidad, y por eso vemos esta reacción tan visceral, si se quiere, en contra de nosotros. Sí, Roberto, a propósito de esa baja popularidad de Nicolás Maduro, que usted menciona posibilidades de que la oposición triunfe en las elecciones presidenciales. ¿Usted cree que eso va a ser posible o definitivamente van a ser unas elecciones amañadas? Ahí toca entrar como en el campo de la especulación, ¿no? Digamos, ¿qué es lo cierto y qué es lo que hay hasta ahora? Hasta ahora hay un régimen que está, digamos, muy preocupado por lo que reflejan todas las encuestas, y es una voluntad de cambio en el país que va más allá incluso del liderazgo de determinadas personas, que en este momento es la señora María Corina Machado quien lo aglutina, quien parece encarnarlo, pero todas las encuestas reflejan un hartazgo, reflejan un cansancio, reflejan una necesidad de que las cosas cambien. Y es evidente que un gobierno tan nefasto, tan desastroso como ha sido el de Nicolás Maduro, no puede despertar ningún interés en una campaña electoral, no va a despertar ninguna esperanza más allá de movilizar lo que ellos denominan la base, digamos, de apoyo que tiene el chavismo, ¿no? Ahora bien, vimos en el proceso de inscripción de los candidatos todas las trabas que hubo. Al final queda el candidato Edmundo González, casi que por una casualidad, de forma fortuita, no era que se pensaba que iba a ser el candidato, no se permitió inscribir a quien María Corina Machado había designado, digamos, como su sustituta, en vista de que mantuvieron la inconstitucional inhabilitación en su contra. Yo creo que estos obstáculos van a seguir ocurriendo. Diría que es muy pronto. Venezuela no es un país, digamos, democrático como para creer, bueno, está fijadas las elecciones, de aquí a allá no va a pasar nada, esto va a llegar ordenadamente y va a ocurrir sin ningún percance. Yo creo que eso es muy pronto aventurarlo. Lo que sí es cierto es que si todo lo que están reflejando las encuestas hoy en día, para Nicolás Maduro es prácticamente imposible seguir en el poder con unas elecciones medianamente democráticas y medianamente limpias. Roberto, lo que sí es una realidad es que miembros de la oposición hablaron con Samark López, quien formó parte de este entramado de corrupción y quien está detenido en este momento. Esas conversaciones que tuvieron Carlos Ocariz, por ejemplo, o el señor Julio Borges con este sector del chavismo, ¿a usted le sorprendieron
o sabíamos que había conexión entre parte del gobierno y miembros de la oposición? A ver, digamos, a mí no me sorprenden, lo cual no quiere decir que sean condenables, porque yo creo que son condenables, pero no me sorprenden porque ya eso lo hemos visto en Venezuela. En el denominado gobierno interino de Juan Guaidó, en determinado momento, cuando se estaba, digamos, tratando de empujar un cambio político y una especie de transición, también vimos que esto ocurrió con gente como Raúl Gorrín, acusado también en los Estados Unidos, señalado de ser cercano a la familia de Cilia Flores, como digo, con distintas acusaciones en los Estados Unidos, y dueño en Venezuela de canales y de medios de comunicación, de distintos medios de comunicación. Y eso explica, digamos, una complejidad que hay detrás del chavismo, que no es solo política. Aquí hay unas estructuras financieras que se han cimentado detrás de ese poder político, de esas figuras políticas que vemos todos los días, que están o quieren o pretenden ser un factor de negociación en la transición. Entonces, digamos, a mí no me extraña que gente como Samar López, Raúl Gorrín, el mismo Alex Saab, lo vimos en el proceso mientras estuvo detenido en Estados Unidos. El señor Alex Saab estuvo conversando durante más de un año con funcionarios de la DEA. Entonces, en determinado momento, cuando vienen estos momentum políticos, por decirlo de alguna manera, estos señores empiezan, digamos, bien sea a intentar a jugar rol de doble agente, a intentar de tender puentes para asegurarse que, digamos, en una determinada transición política no van a ser a lo mejor enjuiciados, no van a ser perseguidos, y creo que por eso está ocurriendo. Lamentablemente, como digo, yo creo que esto es un muy mal precedente. Yo creo que es poco lo que puede sacar un dirigente político hablando con un personaje como Samar López, sancionado desde el año 2017 por el Departamento del Tesoro, acusado de ser una especie de testaferro del señor Tarek El Aissami, e incluso relacionado a supuestos hechos vinculados con narcotráfico. Entonces, digamos, creo que es muy negativo. Como bien decías, hay algunos de estos dirigentes de oposición que han reconocido que tuvieron las conversaciones y han tratado de dar algunas explicaciones, pero yo creo que desde mi óptica, como digo, no me sorprende, pero considero que es algo muy, muy lamentable, sobre todo si se hace a las espaldas del país y no de forma transparente. Roberto, le cambio de tema para traerlo a la realidad colombiana. No sé con qué nivel de detalle usted siga la realidad de nuestro país, pero quisiera pedirle su opinión o su comentario sobre esto. Usted sabe que cuando en la última campaña presidencial la gente que tenía miedo de que ganara Gustavo Petro, pues decía que Petro iba a venezolanizar a Colombia. Ya con casi 2 años de este gobierno y con los hechos incluso recientes que han pasado, que el presidente llama el día de ayer a que la gente salga otra vez a las calles y dice que se va a quedar hasta que el pueblo le diga, ¿usted ve esa venezolanización o ve algunas diferencias? ¿Estaría preocupado si fuera colombiano? A ver, yo creo que, digamos, esa afirmación que ha habido desde hace muchos años de cómo agarrar el espejo del chavismo y de lo que ha pasado, digamos, cuando llega gente o gobiernos de izquierda a distintos países de Latinoamérica, yo creo que le hace mal a los procesos internos de esos países, pero también le ha hecho, creo, daño un poco a Venezuela, porque yo siento que es una especie de, al final, de banalización un poco de la crisis. Yo creo que cada país evidentemente vive su propio proceso, sus propias situaciones. En el caso de la llegada, desde la llegada a la presidencia del señor Gustavo Petro, es obvio que dentro de toda la comunidad de venezolanos, la inmensa comunidad de venezolanos que hoy en día en Colombia, se despertaron y se desataron todas las alarmas por esta proximidad ideológica que él ha tenido históricamente con Venezuela. Creo que desde el comienzo su gobierno mostró una proximidad muy peligrosa al gobierno de Nicolás Maduro. Es verdad que en los últimos tiempos parece que a través de la Cancillería y las gestiones de la Cancillería ha tratado de incidir en una especie de buscar una democratización de lo que ocurre en Venezuela. Yo creo que eso al final va a ser muy limitado, y va a ser muy limitado porque al final Petro y Colombia también dependen de muchas cosas del lado venezolano. Está la negociación con el ELN, Nicolás Maduro es garante de ese proceso. Sabemos que buena parte de estas fuerzas irregulares del ELN están del lado venezolano de la frontera. Está el tema monómeros, que Maduro usa estratégicamente por ser una empresa importante para la producción, digamos, agrícola de Colombia, y Maduro lo usa como
como figura, digamos, de presión política. Entonces yo creo que el señor Gustavo Petro no va a poder influir más allá de lo que hayamos visto. Y después lo que ocurra, yo creo, a lo interno de Colombia, yo no sé si va a ser igual a lo que ha ocurrido en Venezuela, pero sí es verdad que a veces vemos señales que son muy preocupantes. Este llamado, por ejemplo, a la Asamblea Nacional Constituyente, yo creo que a todos los venezolanos, digamos, si uno quisiera explicar la pesadilla venezolana, empezó con una Asamblea Nacional Constituyente del señor Hugo Chávez en el año 1999. Sí. Que se disfrazó con una serie de mejoras y ampliaciones de derechos, de garantías en la Constitución que hoy no se cumplen, pero que lo único que buscaba era, en el caso venezolano, y así ha sido manifiesto todos estos años, era alargar el periodo presidencial y garantizarse una reelección indefinida en la presidencia. Y por eso tenemos 25 años del mismo proceso político en Venezuela. Pues Roberto Denis, periodista y director del portal Armando Info, toda nuestra solidaridad con usted, como se lo decíamos al principio. Mil gracias por habernos atendido y pues, bueno, mucha suerte en las elecciones en su país este mes de julio. Un saludo especial. Muchas gracias a ustedes. Son las 12 del día, 36 minutos, y a esta hora también nos acompaña en la línea el director de Planeación Nacional, el director Alexander López. Director López, bienvenido, gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Director López. Vamos a ver, nos dicen que colgó el director Alexander López, pero recordemos qué fue lo que pasó ayer con el director Alexander López Lucas, el director de Planeación Nacional, quien era congresista y que lo regañó al presidente Gustavo Petro. Jalón de orejas, Camila, no sé si ha podido ver el audio, hubo jalón de orejas para él y para Gustavo Bolívar. Ya, pero a ver si está en la línea. Director de Planeación Nacional, Alexander López, bienvenido a Mañanas Blue. ¿Usted me escucha? Camila, buenas tardes y un cordial saludo. Camila, ¿cómo estás? Muy bien, sí señor. Y usted acá nos estaba contando, Lucas, pues, y pongamos el audio de cuando el presidente lo regaña. No lo voy a demorar mucho para que no lo vuelvan a regañar. A ver cómo fue el regaño, Lucas. No puede ser. Por eso nos metimos y ahí están engargolados Alexander López, que está por allá hablando con Gustavo Bolívar y no pone cuidado de su problema. Nos metimos en un problema que tiene usted como responsabilidad, Alexander, que es cambiar la matriz de vigencia futuras de la inversión pública en los próximos 30 años, que toda está dedicada a autopistas 4G y que nosotros queremos que tenga en esos 30 años al menos los 100 billones de pesos que cuesta, pesos de hoy, la solución del agua potable. Y ahí entonces, ¿qué era lo que estaba hablando usted con Gustavo Bolívar? Con el director del DPS, ¿qué era lo que estaban hablando? Que ahí que les pegaron tremendo regaño, como cuando uno estaba en el colegio y no estaba poniéndote atención, director. Los de atrás. Los de atrás que hagan favor y hagan silencio y pongan atención. Hola, Camila, no, está en la primera línea y justo le estaba diciendo a Bolívar que ya tengo, digamos, nosotros la cifra de la que estaba hablando el presidente. Y le estaba diciendo que... No, vamos a ver si logramos mejorar. Ahí lo intenté, aguanté un poquito, vamos a ver si logramos mejorar la comunicación con el doctor López, pues para hablar de muchos temas, porque el director de Planeación Nacional, bueno, está en la matriz del tema Hacienda, ¿no? Porque pues, Planeación Nacional siempre está dentro de la matriz del Ministerio de Hacienda, de la DIAN, siempre digamos como que son las tres entidades que están siendo responsables de la cartera y de la economía del país. Y hay muchos comités en donde Planeación Nacional comparte con Hacienda. Planeación al final es el brazo ejecutor pues, del Tesoro del Estado, y ahí apenas lo recuperemos, Camila, a mí me parece muy interesante el regaño que un poco el presidente le dice a Alexander López. Es bueno, pare bolas, que es que su tarea es cambiar un poco esa matriz de largo plazo, que es desinvertir o frenar muchos proyectos 4G y de infraestructura y solucionar problemas básicos de territorios muy pobres. Y un poco eso es lo que, oiga, estoy hablando de eso, pare bolas, que es su tarea. Claro, ahora a ver si retomamos la comunicación y nos oye bien, a ver qué tal está la comunicación. Esto le corresponde al ministro de las TIC, ¿no? A ver si mejoramos las comunicaciones en Colombia. Aquí un jalón de orejas. Director López, ¿nos escucha? Camila, sí, pues te escuché muy bien y bueno, un cordial saludo para ti, para todos los compañeros así Mañanas Blue, pero un saludo a todo el pueblo colombiano.
Te estaba explicando que el supuesto jalón de orejas, bueno, el llamado de atención que me hace... No diga el supuesto presidente, porque ahí lo vimos porque a ustedes les encanta decir que entonces nosotros no decimos las cosas como son. Ahí acabamos de oír que le jalaron las orejas ahí en para público. mí no fue un jalón de orejas, sino para reiterarme lo que me ha dicho desde que llegué, no, Camila, y es un tema muy difícil que tiene el país, muy complicado, diría, y tener cualquier gobierno. Y es que hoy las vigencias futuras de las que hablaba el presidente, y eso le estaba diciendo a Bolívar, son 185 billones de pesos que están comprometidos hasta el año 2053. O sea, nosotros tenemos vigencias futuras desde el gobierno de Pastrana, que se están ejecutando en este momento. De hecho, nosotros, el nivel de ejecución del año 2023 nuestro fue cercano a los 15, 16 billones de vigencias futuras de gobiernos anteriores. Eso nos ha generado un problema a nosotros de inversión muy complicado, porque nos está afectando los programas que nosotros tenemos de inversión social y nos está afectando naturalmente nuestro programa de gobierno y el plan de desarrollo. Entonces la gran preocupación del presidente en eso, y él lo tiene y está muy desesperado, es que en Colombia, ¿cierto? Cerca del 30% de la población no tiene acceso a agua potable, inclusive ciudades capitales no tienen agua potable, y en una evaluación que hizo el Ministerio de Hacienda y Vivienda nos cuesta dotar de agua potable 106 billones de pesos. Entonces lo que estaba hablando el presidente ese día es cómo hacemos nosotros para que en nuestras vigencias futuras, por lo menos uno de los grandes legados que deje el gobierno del cambio, es dejar garantizado el acceso a agua potable, ¿cierto?, a la totalidad del pueblo colombiano. Y esa, diríamos, no era la discusión que estaba dando en ese momento, y justo hablaba con Bolívar eso, pero no, yo lo veo con buenos ojos, él está muy angustiado con ese tema, y bueno, hicieron un jalón de orejas, bueno, chévere que me hagan esos jalones de orejas, Camila, con mucho gusto. Pero sobre lo que usted dice que es lo más grave, que es pues las vigencias futuras que tenemos comprometidas por 85 billones de pesos que tenemos, 185, perdón. 185 billones, Camila. Sí, esas vigencias futuras que tenemos comprometidas desde varios gobiernos anteriores, igual esas vigencias futuras estamos en la obligación de cumplirlas, ¿no? O sea, es decir, no se pueden deshacer esos contratos y no se pueden deshacer esos compromisos que se tenían, que incluso fue uno de los enfrentamientos que tuvo el presidente Gustavo Petro con su antecesor, con el doctor González, que mencionaba, pues sí, yo entiendo que los cambios se quieren hacer rápido, pero pues hay compromisos dentro de la institucionalidad que ya adquirimos con dineros que son importantes entregar por más de que no estemos de acuerdo. ¿Usted qué va a hacer? No, pero hay unas vigencias futuras, Camila, hay unas que están en ejecución, que esas no se pueden tocar, que es, diríamos, nosotros el análisis que estamos haciendo financiero con Hacienda, de cuáles vigencias futuras están en ejecución y cuáles recursos, diríamos, nosotros se tienen que disponer para esas vigencias y hay que cumplirlas. En Antioquia fue distinto, porque en Antioquia querían no solamente que cumpliéramos las vigencias futuras, sino que también nosotros garantizáramos unas obras adicionales, sí, que las tenía que hacer Antioquia y no las querían cargar a la nación, sí, o Antioquia no, los gobernantes antioqueños, y se las querían cargar a la nación. Eso fue todo el debate. Pero también hay unas vigencias futuras que ni siquiera nunca empezaron. Entonces estamos haciendo todo ese análisis técnico, todo ese análisis financiero y contractual, a ver qué espacio tenemos nosotros para garantizar también unas vigencias futuras, para cerrar brechas y dirigir, como lo dice el presidente con toda razón, porque más del 70-80% de esas vigencias futuras son para vías y son para, pues, diríamos nosotros, una cantidad de dinámicas en infraestructura que son absurdas en algunos de los casos, y yo le voy a explicar al país de qué se trata de eso en su momento, y que obviamente nos van a permitir generar un espacio fiscal a nuestro gobierno también para dejar vigencias futuras, pues para cerrar brecha y garantizar acceso a agua potable, garantizar salud, garantizar educación, que son temas fundamentales, y que esas vigencias futuras nunca se hicieron, sí, para garantizar la dignidad de los colombianos y colombianas, y que es el gran reclamo que hoy está haciendo el presidente. ¿Cómo dejaban vigencias futuras para autopistas, para vías 4G, y no dejaban vigencias futuras para agua potable, para saneamiento básico y naturalmente para salud, que son de los grandes temas que nosotros hoy estamos trabajando en inversión pública en el país? A usted le va a parecer extraña esta pregunta que le voy a hacer, director López, pero se la hago a usted como conocedor del territorio colombiano, como además conocedor del conflicto armado y como conocedor de esos enfrentamientos con el ELN, con el Ejército de Liberación Nacional. Las negociaciones con el ELN
tienen varios puntos, y uno de los puntos es que se coincide entre las partes, entre el Estado colombiano o el gobierno actual y el ELN, que se requieren unas transformaciones. Pero el ELN, a diferencia de las FARC, ha exigido, o una de sus exigencias dentro de la negociación, es que esas transformaciones tienen que ser palpables, que ellos están dispuestos a negociar, o eso es una de lo que se ha planteado en la mesa, en la medida en que sea palpable esa transformación. Y esas transformaciones en las que coinciden las partes, o sea, el gobierno y el ELN, son este tipo de proyectos de los que usted está hablando. Evidentemente, agua potable para ciertas regiones completamente apartadas, vías terciarias para regiones y municipios, vías terciarias, exacto, que no se han hecho y que se necesitan para poder darle bienestar a esas poblaciones que no lo tienen. Esta insistencia, que es perfectamente válida, y esto que se está gestando en este gobierno con el pueblo y estos proyectos que tanto insiste el presidente, también tiene que ver con ese cumplimiento que se pide en la mesa de negociación con el ELN, que son esos puntos de encuentro que son necesarios para que la negociación pueda llegar a buen puerto. Mira, ellos tienen una agenda social, sí, importante, que apenas la están presentando y construyendo en mesas de diálogo que se están dando con el alto comisionado y todos los equipos de negociación. Pero esas agendas van a coincidir mucho, esas agendas de inversión social, con otra agenda que ya se está desarrollando, que es la implementación de los acuerdos de paz, y justamente en inversión social, que son agendas también que se tienen con las comunidades indígenas, con las comunidades afro. Por ejemplo, en el Pacífico nosotros tenemos una agenda con los paros cívicos del Chocó, los paros cívicos del Pacífico del Valle con Buenaventura, y con los paros cívicos de Tumaco, Nariño. O sea, generalmente ya esos temas ya están incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo, y muchos de esos temas que podría plantear la guerrilla del ELN en inversión social ya están, digamos, nosotros dentro de nuestro plan de inversiones, y están inclusive muchos de ellos ejecutándose no solamente en vías terciarias, sino también en educación, salud, agua potable, medio ambiente, saneamiento básico. Entonces, por ejemplo, mira, solo el acuerdo de paz con las FARC, que generó más de 299,000 compromisos, ¿sí?, que se hicieron con las comunidades. Esos compromisos nosotros hemos desarrollado una serie de maquetas por territorio, que son maquetas de paz, y son son parte de nuestro programa de gobierno y son parte también del plan de desarrollo. En este momento muchas de esas maquetas están en ejecución. Entonces allí no vamos a tener ningún inconveniente con ellos si es definitivamente su propósito ir a la paz, porque la política de este gobierno, y eso es una política inequívoca, ¿sí?, es dirigir los recursos del gobierno nacional, los recursos del presupuesto general de la nación, a cerrar brechas y a inversión social, y la inversión social que saque a Colombia de la pobreza, de la miseria, y que obviamente incida realmente en mejorar las condiciones de vida del pueblo colombiano. Entonces en eso va a haber una real coincidencia, porque lo vamos a hacer. El problema de eso que tenemos, Camila, es que eso vale muchísima plata. O sea, solo cumplir los acuerdos con las FARC, ¿cierto? El plan de inversiones que se hizo con las FARC en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos cuesta cerca de 200 billones de pesos. 200 billones de pesos. Entonces eso es mucha plata, porque Colombia es un país, el país más desigual, de los más desiguales de Latinoamérica, el segundo más desigual de Latinoamérica, y de los países más desiguales del mundo, justamente porque en Colombia quienes han gobernado nuestro país, pocos recursos han dirigido a cerrar esas brechas, Camila. Director, viendo su cuenta de X, pues entre los trinos recientes que usted ha puesto está de rechazo a la decisión de la Corte o al fallo de la Corte de tumbar la creación del Ministerio de la Igualdad por vicios de trámite, pero también entendiendo esta necesidad apremiante de poderle llevar soluciones a las personas, y conociendo que la ejecución del Ministerio de la Igualdad ha sido baja. ¿No es como una noticia que de alguna manera pues le da, digamos, un margen de acción más amplio a otras entidades del Estado para poder solucionar los problemas más rápido, sin esperar a que esté todo digamos, ¿cómo se dice?, bien constituido el Ministerio de la Igualdad? ¿No se puede ver también de una manera, no le quiero decir positiva, porque entiendo que para ustedes no lo es, pero como una oportunidad para avanzar en la ejecución? Bueno, yo quisiera explicar esto muy bien, Camila, y bueno, no sé con quién están hablando, me disculpa, pero yo quiero explicar un poco qué ha pasado con ese ministerio y cuál ha sido la ruta de implementación del ministerio. Y lo primero que tengo que decir es que crear un ministerio en Colombia, primero pasarlo por el Congreso, no es nada fácil. Y debo decirlo
con la mayor sinceridad. O sea, el trámite que se adelantó en el Congreso fue un trámite que cumplió los requisitos de la Constitución y de la Ley Quinta. Sí, eso yo lo afirmo, lo confirmo, porque yo no solamente era uno de los autores, sino que además de eso fui el ponente, ¿sí? Y al parecer los vicios, porque no conocemos el fallo todavía de fondo y cuáles son los supuestos vicios en el trámite que tuvo el proyecto, pues para poder analizarlo y obviamente presentar las acciones que tengamos que presentar, si es del caso una nulidad al fallo, que lo respeto naturalmente, no solamente como abogado, sino como un demócrata y como un hombre que respeta las instituciones, no lo comparto. Porque es que el Ministerio de la Igualdad es un instrumento y una herramienta justamente para cumplir fallos de la Corte Constitucional. Mire, yo creo que pueden haber más de 50 o 40 fallos de la Corte Constitucional donde obliga a los gobiernos, donde obliga al Estado a cerrar brechas, a generar políticas de igualdad, a generar políticas de equidad. Eso lo ha hecho la misma Corte reiteradamente. De hecho, nosotros estamos respondiendo por 4 o 5 fallos y sentencias de la Corte Constitucional, ¿sí?, que nos obligan a cumplir, por ejemplo en La Guajira, por ejemplo a cumplir los acuerdos de paz, en fin, y justamente este Ministerio de Igualdad buscaba el mismo propósito que ha tenido la Corte Constitucional en toda su jurisprudencia, es justamente generar igualdad, generar equidad y naturalmente igualar los derechos de las mujeres con los hombres, garantizar los derechos de los niños, de los jóvenes, de las mujeres, garantizar los derechos de los discapacitados. Entonces, esa es una discusión que tenemos, vamos a revisar el fallo cuando salga ya el fallo como tal, y no un comunicado o un flash informativo que dice que hubo 2 fallos, sí. Uno que tiene que ver con el trámite y otro que tiene que ver con el aval del Ministerio de Hacienda, que a mi juicio el aval que presentó el Ministerio de Hacienda el 12 de diciembre es un aval válido y es un aval aterrizado a la realidad del momento que estamos viviendo, entonces, de la discusión del país. Con lo que usted me dice, quisiera entender algo. Ustedes, antes que presentar un nuevo proyecto de ley para la creación del ministerio, siguiendo las normas que la Corte o el procedimiento que la Corte dice que estuvo viciado, lo que van a hacer primero es ver si se puede impugnar o discutir, digamos, el fallo, y eso no les quita tiempo en la posibilidad de ejecución, que es lo que en últimas ustedes necesitan, ¿no? Con esos 1,3 billones de pesos que tiene de presupuesto este ministerio, mientras entran en todo ese posible litigio jurídico y demás, ¿eso no tranca la posibilidad de ejecutar y de llevarle a la gente el bienestar que ustedes necesitan llevarle? ¿O que el país necesita, pues? Mira, de hecho ya muchas de esas políticas se están implementando a través de Prosperidad Social, a través del ICBF, a través del Ministerio de Vivienda, que van a ser competencia de ese Ministerio de Igualdad. Nosotros no nos hemos detenido. De hecho, la pobreza extrema en nuestro gobierno se ha reducido casi que en medio punto porcentual, ¿sí? Y el índice, de inflación en Colombia se ha reducido en términos de lo que significa los productos de la canasta familiar. Y es gracias a los esfuerzos que estamos haciendo en agricultura, por ejemplo, entregando tierras para sembrar alimentos, lo que se está haciendo con el ICBF, y es garantizar, mejorar las condiciones alimentarias de los menores. Eso se hizo desde el año 2002, es subir la dieta nutricional, por ejemplo, en cerca de 1.200.000 niños, que se subió más de un 30% gracias a una decisión que tomamos en el presupuesto, la decisión y las orientaciones que se tomaron en el Pacífico, de construir cerca de 26 acueductos para el Pacífico, los acueductos rurales, lo que se está haciendo también en el Caribe, en estos municipios donde estuvimos, hablando con las comunidades, y lo que más solicitaban era agua potable, lo que más solicitaban agricultura. No, nosotros en paralelo estamos trabajando como gobierno, y cada uno de los sectores está avanzando. De hecho, la llegada mía a Planeación Nacional tiene que ver con la articulación de todas las entidades del gobierno en el cierre de brechas, y eso lo estamos haciendo. Yo semanalmente me reúno con un ministerio, con una dirección, y hemos tenido más de 5 reuniones sectoriales en Planeación Nacional con todos los ministerios, trabajando justamente en esa línea y en esa ruta. Pero el Ministerio de la Igualdad, miren, el Ministerio de la Igualdad no es un embeleco de Petro o de Francia. El Ministerio de la Igualdad lo necesitan más de 20 millones de colombianos que requieren el apoyo del gobierno, que requieren el apoyo del Estado, que requieren el apoyo de nuestro país, de nuestra patria, que también son colombianos. Miren, encontrarme yo realidades en Planeación Nacional, por ejemplo, que no había una dirección para etnias, no había una dirección para campesinos, no había una dirección específica para las mujeres de Colombia. Ahí me tuve que crear, Sí, claro, dime por favor. A propósito de cierre de brechas, ya que usted lo menciona, le pregunto por un anuncio que hizo hace algunas horas el director de Prosperidad. Dijo Gustavo Bolívar que el presidente Petro va a acabar con los subsidios
porque según cree, pues no sirven para que muchos colombianos salgan de la pobreza y que en consecuencia lo que va a apoyar son proyectos productivos. ¿Usted ha recibido alguna instrucción al respecto? ¿Tiene detalles de esa decisión? Sí, la idea es que esos recursos que se entregan en subsidios se vuelvan emprendimientos, fortalezcan la economía popular. Sí, hay un gran potencial en los sectores populares de nuestro país. Muchas mujeres, muchos hombres que se capacitaron en el SENA, que se han capacitado en instituciones privadas, son técnicos que tienen unas capacidades enormes. Y por faltarles un pequeño recurso de 1 millón, de 2 millones de pesos, no pueden emprender y no pueden iniciar, digamos nosotros, una dinámica económica popular que nosotros tenemos que fomentar. Entonces vamos a iniciar un proceso de transitar esos subsidios que se entregan y esos subsidios pueden terminar en, ¿qué le digo yo?, en la compra de un mercado, en el pago de la factura de servicios públicos, puede terminar en el pago del colegio del niño, en la compra de útiles. Nosotros creemos que eso es importante, pero es más importante si nosotros fortalecemos la economía popular con esos mismos recursos. Por ejemplo, ayer me encontré con una joven mujer de 24 años en Barranquilla, y ella estaba muy agradecida porque el Banco Agrario le ha prestado 1.200.000 pesos. Y ella me dijo, mire, con ese 1.200.000 pesos yo pude generar 2 millones de pesos más, o sea, pagar el crédito y generar 2 millones de pesos más, y es justamente lo que estamos analizando y estudiando, de tal forma de que esos subsidios se vuelvan recursos de emprendimiento y esos emprendimientos empiecen a generar todas las economías populares que se tienen que desarrollar en el país. Estamos haciendo un trabajo enorme, pero es un trabajo muy dispendioso, pero no quiere decir pues que nosotros de tajo vamos a eliminar los subsidios, porque tampoco es cierto. Mire, director López, una última pregunta, y es porque usted hace parte de ese sector de Hacienda económico del país que determina pues lo que vamos a hacer con los dineros en Colombia. Y escuchábamos ahora más temprano una intervención del ministro de Hacienda en el Congreso de la República en la Comisión Tercera el martes, en donde pues se iba a lanzar en ristre en contra del director de la DIAN por cuenta de del bajo recaudo. Hemos oído al director de la DIAN diciendo que el Ministerio de Hacienda tiene que responder también por no haber pasado proyectos de ley en el Congreso de la República para poder agilizar los litigios y tener mayor presupuesto de la nación y poder hacer las inversiones que se necesitan en los programas que usted nos acaba de decir. Quiero saber en esa discusión en dónde se para Planeación Nacional sobre el tema del presupuesto y del déficit que tenemos en estos momentos, y que las cuentas pues no cuadran, la caja no cuadra porque hicimos unas cuentas muy alegres y no tenemos la plata para las cuentas que hicimos. A ver, Camila, pues Planeación se ubica diríamos nosotros en la parte técnica. Nosotros tenemos un análisis permanente de la macroeconomía, sí, pero también de la microeconomía y también de las finanzas públicas de nuestro país. Y nosotros pues todo el tiempo estamos evaluando el comportamiento de todos los sectores, y nos permite entonces a nosotros tener el mapa general de lo que está pasando. Y el mapa general nos indica que pues nosotros tenemos 99 billones, que son recursos de presupuesto de inversión, que no los vamos a tener a 31 de diciembre del año 2024. Y el problema que tenemos de no poderlos tener hacia esa fecha obedece a varias razones. La primera es que nosotros seguimos pagando el Fondo de Estabilización de Precios a los combustibles, que no fue fondeado por el señor Iván Duque. Si el señor Iván Duque no fondeó eso, y nosotros trimestralmente estamos pagando en el fondeo de ese fondo cerca de 7 billones de pesos. Y eso nos va a golpear duramente la caja. Nos está golpeando duramente la caja también el crédito que hizo, ¿sí?, el presidente Iván Duque en su momento, que fue un crédito a corto plazo, que nosotros lo estamos honrando y lo estamos pagando también. Y a pesar de eso, nosotros seguimos y avanzamos, pero tenemos un problema adicional, Camila, y es que el recaudo se está cayendo, ¿sí? El recaudo se está cayendo, o sea, los impuestos que nosotros esperábamos recibir, ¿cierto?, en este primer trimestre no son los esperados. Y eso es una realidad. ¿Y eso se debe a qué? ¿A la mala gestión de la DIAN o realmente a un desaceleramiento económico coyuntural que hace que pues obviamente se recojan menos impuestos? Hay varios elementos, dentro de ellos es gestión. Es un tema que se está revisando. Yo he convocado y de común acuerdo con el ministro de Hacienda
y con el presidente que conoce el tema, una mesa técnica este martes, a evaluar, diríamos nosotros, todas esas coyunturas que se nos están presentando en términos de lo que tenemos que recaudar, pero no solamente eso, sino que estamos trabajando también en Consejo Económico. Tuvimos una reunión para el tema de reactivación económica, que también es importante. Planeación se está reuniendo con todos los sectores, con el sector privado, con el sector público, nos estamos reuniendo con la economía informal, bueno, con diversos sectores, buscando salidas a toda esta situación de falta de ingresos a la nación, para poder nosotros también cumplir pues nuestros propósitos, nuestro programa y nuestro plan de desarrollo. Pero debo decirte, Camila, que el martes tenemos una mesa técnica con la DIAN, con el Ministerio de Hacienda, con Planeación Nacional, y incluso el presidente va a participar de esta reunión a efecto después de revisar efectivamente qué es lo que está pasando en el comportamiento de las finanzas del país. Bueno, pues nos va a tener que contar de esa reunión, porque esa reunión va a estar de alquilar balcón. Esa mesa técnica entre Minhacienda, la DIAN y ustedes, y el presidente incluido. Sí, porque Camila, yo creo que el director debe saberlo, pero si no le adelanto, los datos tributarios de abril son sensiblemente peores que los de marzo. Es decir, el recaudo se sigue cayendo. Pues, director... No, yo lo estoy reconociendo, Camila, y eso es una realidad, y por eso pues tenemos que ser responsables y serios con el país, y todo el tiempo nos estamos reuniendo a revisar el comportamiento de nuestra situación fiscal, y en eso nosotros pues tenemos la preocupación que debe tener cualquier colombiano, pero más nosotros que hoy estamos gobernando a Colombia con la seriedad y la responsabilidad que se requiere. Pues es el director de Planeación Nacional, Alexander López, aquí en los micrófonos de Blue Radio. Mil gracias por atendernos, director. Camila, un abrazo, muchas gracias, y un saludo muy especial a todo el pueblo colombiano hasta ahora. Muchas gracias. Un saludo muy especial. Ya llegó aquí don Ricardo Ospina, que llega con todas las noticias de Colombia y del mundo. ¿Con qué empieza, don Ricardo? Pues se recompuso el Consejo Electoral. El doctor Altus Vaquero, que estaba suspendido, acaba de tener la habilitación de la Corte Constitucional. Entonces ya están los 9 magistrados para definir si aceptan o no la ponencia de Benjamín Ortiz y de Álvaro Hernán Prada. Pues con muchas voto que noticias. le favorece al gobierno. Ok. Doctor Vaquero es cercano al gobierno. Ah, bueno. Es liberal, pero tiene su corazoncito cercano a esos lados. Pues aquí vamos a estar pendientes de toda la información y todas las noticias que traen nuestros compañeros de Meridiano Blue. La polémica